Nos reunimos con la ministra, primero porque creemos que tener una política de donación de órganos es muy importante, porque puede salvar vidas de personas que ya no tienen posibilidad de seguir viviendo, pero que esa vida puede ayudar a que muchos otros puedan tener dignidad y puedan recuperar su estado de salud. Tenemos un problema grave porque tenemos 7 donantes por millón de habitantes. Y uno se pregunta por qué España tiene 40 donantes por millón de habitantes. ¿Por qué tenemos un 600% menos de compromiso con la vida de lo que tiene España? No puede ser todo lo atribuible al individualismo y al egoísmo de las personas. Lo que nos parece que aquí se requiere una política pública, una política de Estado que vaya avanzando. Yo creo que Chile ha hecho avances. Yo mismo soy autor, cuando murió el niño Cruzat, trabajamos con los padres y propusimos una ley que se aprobó que estableció algo que era muy importante, el donante universal. Quiero recordar que antes de esa ley, uno si se quería ser donante tenía que ir a la notaría a decir que quería ser donante. Hoy día, con la ley de donante universal, todos somos donantes por el solo hecho de ser chilenos y nacer en el territorio nacional. Quienes no quieran ser donantes tienen que señalar que quieren renunciar a esa condición. Luego nos dimos cuenta que cerca de 4 millones de personas, cuando iban al registro civil a sacar licencia a conducir y les preguntaban si querían renunciar, la respuesta más obvia, porque las personas eran sorprendidas, casi era decir que no. Y lamentablemente muchas personas renunciaron a la condición de donante. Entonces hicimos una segunda reforma, que quienes querían renunciar tenían que al menos ir a un notario para poder renunciar, para que realmente fuera un acto reflexivo. Pero a pesar de todo esto, tenemos hoy día una situación dramática donde hay niños, personas, que fallecen y que podrían salvar sus vidas, son muertes evitables, a condición de que existieran donantes. Hay muchos chilenos que fallecen todos los días de muchas causas y algunos de ellos tienen muerte cerebral. Es decir, hay un potencial de donantes que es muy importante, pero que tenemos que trabajar los aspectos culturales, sociales, que justamente hacen de que no haya donación. Entonces, lo primero, a mí me parece que es necesario poner una discusión de un tema que es controvertido, de que para justamente poder avanzar, esta ley se debe llamar la ley del donante universal, pero también la ley del receptor universal. Tal vez no hay conciencia en Chile de que todos podemos ser eventualmente receptores. Creo que todas o muchas de las personas que han recibido un órgano nunca pensaron en su vida que alguna vez iban a ser receptores. Y siempre uno dice, bueno, pero eso no es mi condición y a mí no me va a pasar, pero finalmente pasa. Y yo pienso que tenemos que tener el convencimiento de ser una sociedad solidaria y responsable que establezca esta dimensión de que esta ley es la ley del donante, pero también del receptor universal. Y a mí me parece que habría que discutir en serio si aquellas personas que son donantes no debieran tener también una prioridad en la eventualidad que hubieran 2 casos iguales, exactamente iguales, que van a ser muy pocos respecto a que haya un privilegio para aquel donante respecto a aquel no donante. Porque a mí me parece que la sociedad requiere de derechos, pero también requiere de responsabilidad. Y es un tema que a nosotros nos parece importante a discutir, a poner en discusión. El segundo tema es que en algunos países que han sido muy eficientes, por ejemplo la donación, por ejemplo de sangre, hay premios a las personas. A veces son hasta premios simbólicos. Son medallas, son reconocimientos de la sociedad a la familia, a las personas, y nos parece que hay que elevar el estatus y yo diría el reconocer con más fuerza el rol que hacen aquellas personas que son donantes y las familias que apoyan la donación. Y a mí me parece que eso tiene que tener un reconocimiento de la sociedad, que incluso puede tener aspectos de reconocimiento a través de mayores incentivos sociales, que creo que hay que discutir. Porque no podemos seguir como estamos. Hay un tercer tema que es muy importante, que ya es un tema institucional. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro equipo de procuramiento de órganos. Y es una debilidad estructural del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el sistema rescate, el SAMU,
o bomberos detectan un potencial paciente con muerte cerebral, deben dar alerta, una alerta amarilla para que el sistema ponga ahí su atención. Y inmediatamente esa persona llegue a un centro donde va a ser derivado, una posta, sistema de urgencia, hospital, esa persona tiene que tener un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque para procurar un órgano necesitamos tener primero la alerta temprana del rescate, de dar cuenta que hay un potencial paciente con muerte cerebral. Pero después tenemos que tener un neurólogo. Y en algunas zonas no tenemos ni siquiera neurólogos para atender a los pacientes, por los déficits especialistas, a pacientes que son pacientes vivos, que requieren a veces y que no tienen una acción tan grave. Porque para poder establecer la muerte cerebral se requiere un diagnóstico neurológico con neurólogo. En segundo lugar, tenemos que tener un equipo de procuramiento completo que tenga cirujano, que tenga anestesista, porque para extraer un órgano hay que hacerlo respecto a una persona que está viva desde el punto de vista fisiológico y biológico, por lo tanto se requiere del anestesista, se requiere un equipo quirúrgico completo. Hay veces que no tenemos anestesista dispuesto 24 horas, ni siquiera para tratar problemas propiamente que no tienen que ver con estos casos de muerte cerebral. Por lo tanto, necesitamos reforzar esos aspectos, que son muy importantes, y tenemos que tener un equipo entrenado, yo creo que en eso se ha avanzado, que son los equipos de procuramiento, que una vez que se detecta que efectivamente hay una persona con muerte cerebral, la familia tiene que ser abordada de manera respetuosa, de manera compasiva, de manera inteligente, para justamente, a pesar de que la persona dijo que quería ser donante, no entrar ahí en una disputa con la familia que está viviendo un momento muy difícil. Y eso se requiere entrenamiento. Y el punto complejo que tenemos, aunque ustedes no crean, es que no tenemos camas críticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un paciente está con muerte cerebral y está en una cama crítica, una cama de UCI, el médico a veces no tiene cama. ¿Y a quién privilegia? ¿Al paciente vivo que se va a salvar o al paciente que está con muerte cerebral y que está entrando en un proceso de procuramiento de órganos? Si no hay cama, yo también lo haría como médico, voy a privilegiar al niño, a la niña, el adulto o la mujer que está vivo, porque el otro ya no tiene posibilidad. Entonces, no tenemos camas críticas a veces. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Que en estos sistemas de compra, cama y derivación, de incorporar formalmente, cosa que hoy día no está, la compra de cama para pacientes que tengan muerte cerebral, para poder tener a ese paciente para terminar el diagnóstico y realizar el proceso de procuramiento. Eso hoy día no ocurre. Y por lo tanto se pierden potenciales donantes porque no hay cama. Y ese es otro tema que vamos a incorporar incluso desde el punto de vista de una norma legal. Y el último aspecto que nos parece muy importante, que los sistemas de clínicas privadas, hospitales privados en general, no tienen sistema de acreditación, muchos no tienen sistema de procuramiento. Y evidentemente también deberíamos tenerlo. Y vamos a hacer que esta norma sea una norma obligatoria, que todos los hospitales públicos y privados tengan que tener unidades de procuramiento. Porque ya algunos no los tienen, y eso hace evidentemente perder una potencialidad de eventuales donantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Que vamos a iniciar esto va a ser un trabajo colectivo con el Ministerio de Salud, y sobre todo con aquellos que les interesa el tema, y particularmente con aquellos que hemos sido los autores de estas leyes de donación universal, que nos parece muy importante, un proceso de revisión de la ley, porque queremos hacer una ley que incentive de manera mucho más importante la donación de órganos. Lo otro que queremos discutir con el gobierno, que ya no solamente un problema del Ministerio de Salud, sino hay una campaña permanente por los medios de comunicación que rompa con estos prejuicios, que ayude a generar una nueva ética, una nueva visión valórica respecto a estos temas, que termine con los temores que, claro, uno puede no compartirlo, pero muchas veces tienen origen en situaciones que tienen que ver con la falta de información, con los prejuicios. Es muy difícil poder avanzar. Y nosotros, si queremos que Chile sea una sociedad comprometida con la donación, entonces tenemos que tener mayores recursos, tenemos que tener campañas permanentes, no solamente un par de campañas al año. Hoy día los recursos no van para más,
es tan importante el tema de la donación de órganos, son tantas vidas que se podrían salvar, que nosotros debiéramos tener un sistema permanente de campaña a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, dando ejemplo y propiciando la donación y generando los testimonios de aquellas personas que han salvado sus vidas y que han podido tener una vida totalmente normal gracias a la donación de órganos. Nos parece que tenemos todavía mucho camino que avanzar. Aquí se han hecho cosas. No es que uno llegue y diga, mire, no se ha hecho nada. Se han hecho, pero muchos de esos instrumentos, si no tienen el compromiso ciudadano, si no tienen los compromisos institucionales, si no tienen los recursos, no van a lograr que Chile, yo digo, al menos deberíamos tener la meta de España. Porque en salud Chile ha sido un país líder en el mundo, en el disminuir la mortalidad infantil, en disminuir la desnutrición, en la atención profesional del parto, la muerte materna, la expectativa de vida. Tenemos niveles de salud que no se condicen con nuestro PIB per cápita. Tenemos mucho mejores indicadores de salud que el PIB per cápita que tenemos, el gasto de salud que hacemos, mucho mejor. Tenemos los mismos indicadores de salud que Estados Unidos, o mejores, y Estados Unidos gasta $9.000 per cápita, y nosotros ni siquiera estamos alcanzando los $500. Pero en materia de trasplante no estamos a nivel de lo que deberíamos estar. Estamos en una deuda y por lo tanto tenemos que avanzar. Esto no es un tema, nosotros tenemos que avanzar en esta materia. Senador, respecto a los beneficios sociales, y usted dice que hay que discutirlo, ¿cuál es su idea respecto a eso? ¿Qué podría hacer? Nosotros queremos trabajar primero reconocimiento simbólico a las personas que donan y a las familias que permiten la donación. Pero a mí me parece también que sería interesante que aquellas personas que donan, sus familias tuvieran también un reconocimiento de beneficios sociales, de vivienda, de salud u otros, pero que estimularan y que en cierta manera se reconociera este compromiso pro vida. Yo creo que cuando hay un compromiso pro vida, tiene que haber también un reconocimiento a la sociedad. Y es un tema a discutir. Yo sé que no son temas que generan consenso. Es lo mismo, no es un tema que genera consenso decir que hay que darle una prioridad a la persona que ha sido donante respecto al que no ha sido donante, pero hablamos un debate en la sociedad de cómo mejorar y cómo tener un compromiso solidario con la vida más profundo del que tenemos. Porque si esto solo lo miramos de la lógica individualista, bueno, nos vamos a mantener en 7 donantes por millón y van a haber muchos niños, como este niño pequeño, muchos otros, que van a fallecer esperando por una situación que tiene solución. Si es que existiera la solidaridad y si existieran los recursos institucionales. Yo no quiero dejar de lado el aspecto institucional de las camas críticas, de tener los sistemas de procuramiento, los sistemas de alerta temprano, pero tenemos que avanzar, porque son muertes evitables. Y eso yo creo que duele mucho cuando hay, particularmente niños que mueren a sabiendas que esos niños podrían haber vivido, si hubiera existido la donación o la oportunidad del procuramiento. Senador, saber también, poniendo en el caso de León Smith, la familia que va con una deuda millonaria, saber qué se hace en esos casos, cómo el gobierno podría ayudar a estas familias que realizan gastos millonarios para un corazón artificial o otro tipo de requerimientos. A mí me parece que todo este tipo de casos deberían ser de responsabilidad de la sociedad, del Estado. O sea, lo mismo sucede cuando tienes que hacer un trasplante hepático, o trasplante del corazón. Si no tuvieran cobertura estatal, son inviables, son imposibles. Solo el 1% de la población podría acceder a ellos. Y a mí me parece que todo este tipo de situaciones tan dramáticas tienen que tener garantizado un 100% de cobertura, porque le puede pasar a cualquiera. Pero además porque tú recuperas la vida, recuperas la persona íntegramente y la recuperas completa. Es decir, esa persona, lo más probable es que con el trasplante de órganos pueda tener una vida casi absolutamente normal. Y eso finalmente para la sociedad va a ser un ahorro y una inversión, no va a ser un gasto. Entonces, senador, una buena, quizá un buen gesto que el gobierno asumiera los gastos de particularmente León, a lo mejor incluso con el sistema de compensación que usted propone, o sea, una forma de compensar que también dio vida, por otro lado, ¿no? Bueno, a mí me parece que situaciones, insisto, tan dramáticas deberán tener una garantía de la sociedad. Para todos. Para todos.
y debieran ser ninguna familia. Imagínate una familia, además, tiene el dolor que ha tenido esta familia, pierden un hijo y más encima quedan endeudados para toda la vida. Entonces, una sociedad justa, una sociedad humana, una sociedad solidaria, se tiene que hacer cargo de eso. Y si no están los instrumentos legales, hay que crearlos. Pero yo soy partidario que en este tipo de circunstancias, situaciones tan catastróficas y dramáticas, que tiene que ver con el trasplante de órgano y particularmente cuando el órgano no llega y se pierde la vida de un ser querido, hay que ir en apoyo de esa familia, si no, lo pierden todo, ¿no? Pierden lo más importante, que no es recuperable, pero además más encima tienen una deuda que... y eso tenemos que resolverlo como sociedad, ¿no? Porque es parte del tipo de sociedad que uno quiere construir. Senador, ¿cómo se tomó la ministra el que se tengan que invertir más recursos, en este caso de las compensaciones o de las ideas que usted está planteando, cuando tenemos a organizaciones sociales o de salud protestando por la crisis hospitalaria, protestando por el déficit de especialistas? Es decir, que la inversión podría estar focalizada a ese tipo de problemas, por lo menos este año, y pensar en nuevas inversiones. Un poco cómo pretenden levantar el tema o darle tal relevancia cuando hay otras prioridades que... Claro, lo que pasa es que todo está unido, porque cuando yo digo que se necesitan fortalecer los equipos de procuramiento, estaba hablando de los mismos especialistas que hay que fortalecer. Aquí hay una herencia crónica de desmantelamiento del sistema público de salud, yo lo he dicho muchas veces. Nos faltan 3.500 médicos especialistas en el país y 3.500 médicos en los consultorios. Esto tiene que ver con una absoluta falta de política inteligente de preservación de recursos humanos de salud. Esos médicos terminaron yéndose todo el sistema privado. El sistema privado no forma especialistas y le estamos formando gratis los especialistas, un gran subsidio, pero además cuando se van los médicos especialistas se van los formadores. No solamente se van los médicos que atienden bien, sino... Y si Chile tiene una tradición de salud como la que tiene, no es por la calidad de los hospitales, por el lujo de los hospitales, ni por la cantidad de equipamiento, es por la calidad del recurso humano. Y lo que Chile puede perder es la calidad del recurso humano, que finalmente es el que atiende desde la clínica Las Condes hasta el hospital Félix Bulnes o San Juan de Dios, pasando por toda la región del país, se forman en los sistemas públicos de salud. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado hace mucho tiempo es la necesidad imperiosa de generar política para recuperar el recurso humano, cueste lo que cueste, pero como recurso humano institucional. Hoy día, la falta de médicos especialistas hace que le tengamos que comprar, por ejemplo, si hoy día a un médico le pagan 12.000 pesos la hora, tú tienes que comprarle después cuando se asocian los médicos en sociedades a 90.000 pesos la hora, por ejemplo, en anestesista. Si tú no tienes anestesista, terminas comprándolo casi 6 veces más caro, un 600% más caro que lo que te costaría si tú lo tuvieras. Si no tienes camas, tienes que comprar la misma cama que vale, no sé, el día cama UCI costará en el sistema público 300.000 pesos el día cama, tienes que llegar a comprarlo hasta en 1,5 millones de pesos el día, mismo día cama. Entonces es evidente que parte del mayor costo de la salud pasa porque no tenemos especialistas, porque no tenemos cama y hay que comprarla a precios que son absolutamente elevados, ¿no? y a veces injustamente elevados. Entonces yo creo que aquí lo que se requiere es un gran apoyo al sector de salud como política de gobierno para reponer los especialistas. Bueno, el tema de las camas, ustedes saben, se van a construir, no sé si los 20 hospitales, pero se van a construir muchos hospitales que van a resolver el tema de las camas. Pero si no tenemos especialistas hoy día para los hospitales que hay, los hospitales nuevos también van a estar vacíos. Por eso este es un problema complejo. Y este gobierno hereda una realidad compleja de miles de personas, millones de personas en lista de espera, que no se van a resolver si no resolvemos un tema de la lista de espera. Pero están unidos. Yo no creo que se trate de poner prioridades que sean tan distractoras de recursos. Cuando tú hablas de que estás teniendo 7 donantes por millón de habitantes, es algo bastante pequeño. Y si yo digo doblarlo a 15, serían 15 donantes por millón de habitantes. No va a significar ninguna catástrofe para el sistema de salud, ninguna. Hacer una campaña comunicacional, establecer estos incentivos, hacer estos cambios legales, tienen un costo totalmente marginal respecto al beneficio que tendrían estas políticas. Senador, en esta revisión de la ley se va a tocar también el tema de los donantes vivos, porque actualmente, según la
son familiares Sí. de... No, yo soy partidario de mantener eso, porque lo que abre la puerta a situaciones muy dramáticas en otros países a la venta de órganos. Yo tengo una situación de apremio y vendo un riñón, vendo aquel órgano que puede ser prescindible. A mí me parece que eso, el tráfico de órganos, la venta de órganos tiene que estar totalmente proscrita y ser sancionada con las mayores penas. Hay en otros países a los niños los matan en la calle para sacarles los órganos, eso no ocurre en Chile. Y por eso que yo creo que ese tipo de forados a la ley para siquiera poder alumbrar la posibilidad del tráfico de órganos me parece que de ninguna manera. Lo que ya hicimos está bien, es que pueda haber donación entre familiares, eso es algo humano, algo que corresponde. Lo otro abre la puerta y ustedes entenderán por qué, a la venta de órganos, y eso de ninguna manera es aceptable. Gracias.